Bueno, muchas gracias a la doctora Alejandra Macías, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. A ver, la iniciativa de modificaciones que mandó el presidente a la Cámara de Diputados y que pasará por senadores, que ya fue votada ayer rapidito, sin no le hicieron ni una coma, la revisaron. Habla de la creación de un organismo que se dedicaría desde la prospectación, desde el estudio hasta la manufactura de litio. Bueno, vamos a meternos en términos presupuestales. Eso no está presupuestado en este año, ¿verdad? No, Eduardo, claro que no. Eso no está en presupuesto, lo que se aprobó en noviembre para 2022. Así como no hay varias cosas que se están como anunciando o prometiendo desde diciembre o enero, febrero, ¿no? ¿Cómo Entonces, que tú, cómo que? como la compensación a los trabajadores de Luz y Fuerza, no sé si te acuerdas que Ah, que anunciaron. les cambiaron las reglas de jubilación, ¿no? Que antes era más corta y se las regresaron a lo que tenían antes, ¿no? Ajá, pero eso sucedió unos años anteriores, ¿no? Anunciaron apenas una compensación para aquellos trabajadores que tienen ciertas características, ¿no? De cuando desapareció la empresa y entonces ahora les van a dar una compensación que en realidad es como un complemento, digamos, Vale. a pensión. Y eso pues es otro costo, ¿Y ¿no? Y es una cantidad fuerte? es una, son Es que, bueno, ahí tenemos que poner en perspectiva, ¿no? Que es una cantidad fuerte. Son como 1,600 millones de pesos, que yo creo ¡Uy, que sí, es para muy nosotros fuerte! no nos imaginamos esa cantidad de dinero, ¿no? Es muy Eh, fuerte. Yo pensé que era sí, menos fuerte. No, pues ya si la pinta. comparas con el presupuesto, pues no, o sea, pueden decir, bueno, no es tan alta. Igual que voy a regresarme un poquito al tema de esta empresa paraestatal, ¿no? Haciendo una comparación muy simple con, eh, con la empresa en Bolivia, serían unos, no sé, 150, 200 millones de pesos para crear solo la paraestatal. O sea, no para toda la inversión y estudios y tal. Y uno pensaría, bueno, es poquito. Pues tal vez, pero entre más vas sumando ese tipo de gastos, Es pues que, se va haciendo más grande y además sabemos que no tenemos espacio fiscal para inventar o hacer otras cosas. Tenemos que hacer otra vez una revisión importante de lo que estamos gastando, cómo lo estamos gastando, para entonces poder generar ese espacio o endeudarnos, que para mí ese va a ser el tema fuerte este año. ah, o sea, eh, o sea, cuesta, tendrá que ser en algún edificio este organismo, tendrá que tener un director, una estructura orgánica, tendrá que tener trabajadores, tendrá que tener un recurso para investigar, para prospectar la posibilidad, ir a ver, porque creo que los estudios para ver si una mina es factible de ser explotada son caros y tardan años en saberse con precisión si vale la pena meterle dinero bueno al malo, podría ser el caso. Sí, sí, Y definitivamente. ahí hay un término, lástima que no tengo aquí, hay un término que cómo se va a pagar esa parte, porque reconoce, seguramente ya viste que la propuesta del presidente habla de cómo se va a soportar financieramente este organismo. No sé si tuviste la posibilidad de leerlo, seguramente Pe- sí viste. Sí, pero habla solo como de compensaciones en el presupuesto. O sea, básicamente va a tomar de algún otro lado para poder financiar eso. No te dice exactamente cuál va a ser su fuente de financiamiento, ni te dice de dónde va a tomar para financiar tal cosa. Y pues lo que hemos visto es que hay recortes en inversión, hay recortes en educación para poder financiar programas prioritarios y proyectos prioritarios. Y esto yo creo que no sería la excepción. Y además, bueno, pensar que no es algo que sucede de la noche a la mañana. En Bolivia duraron 2 años para poder establecer apenas la empresa. Y esto pues sería en 2024, cuando ya habría un cambio de administración y no sabemos si esto vaya a ser también un tema prioritario para esa administración, ¿no? ¿Se dan cuenta los diputados de que esto significa más lana
recortes presupuestales? Pues lo dudo mucho, Eduardo, porque digo, sabemos que por ley cualquier iniciativa debe tener una evaluación de impacto presupuestario y debe tener muy bien identificada la fuente de financiamiento. Y es muy Eso no se lamentable, hizo. ¿perdón? ¿Eso se hace después? ¿O eso se hace ahora o se tendría que haberse hecho antes? Cuando se presenta la iniciativa, pero nadie lo Válgame. hace. O sea, lo grave es que en la ley de responsabilidad hacendaria está el artículo 18, donde deben de hacer la evaluación de impacto presupuestario, y eso no sucede en casi ninguna iniciativa, ¿no? Eso ha sido pues un comentario y un análisis recurrente desde CIEP, porque es importante. O sea, no entiendo cómo discutimos o cómo votamos ciertas cosas si no sabemos cuánto nos va a costar, ni cuáles van a ser las implicaciones fiscales, ni cómo nos van a afectar en el futuro. Entonces, esta ley que se presenta el domingo y se vota ayer lunes, pues evidentemente tiene un párrafo donde dice, bueno, esto va a haber compensaciones dentro del presupuesto, pero la verdad es que yo lo que veo es que nos vamos a endeudar mucho más este año. Lo están relajando bastante y están queriendo pues aumentar presupuestos en programas prioritarios, en proyectos prioritarios, en estas cuestiones de compensaciones, de más transferencias, y pues no tenemos el espacio para hacer ese tipo de cosas. Digo, al menos que haya recortes en otras, digamos, transferencias a Pemex o en pensiones caras, en ese tipo de cosas que se llevan bastante parte del presupuesto, una gran parte del presupuesto, pero no va a ir por ahí, ¿no? Va a ir por la parte del endeudamiento, que de por sí, en paquete económico ya teníamos un 3.5% de requerimientos financieros, que es el endeudamiento, y en precriterios de política económica eso aumentó a 3.7. Y pues estimaciones como muy preliminares, estamos pensando que pudiera aumentar hasta el 5%. Y Uf. eso pues va a la deuda directamente. Eso, ahora dime, a ver, para esta, la obligación de presentar el impacto presupuestal de una idea como la que acaba de presentar el Poder Ejecutivo, eh, esa ausencia de la observancia de ese requisito es más frecuente en esta administración o desde anteriores. Nadie pele el asunto de dónde va a salir el dinero. No, me parece que es una mala práctica pues si no de siempre, sí es muy recurrente desde antes, Desde antes. lamentablemente, ¿no? Sí es una mala práctica y como te digo, o sea, ¿cómo podemos discutir algo si no sabemos cómo nos cuesta? O sea, ¿qué nos va a costar? ¿Cuál Si, va a ser si, las implicaciones? si no se presenta, ¿quién lo hace o no se hace? ¿O lo van a tener que hacer ustedes? ¿Cómo? Por lo general no se hace. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la reforma en pensiones que mencionaba que no tenía impacto presupuestario, pero así, no tiene impacto presupuestario. Y eso, pues la verdad es muy difícil que cualquier cambio, cualquier reforma, programa presupuestario, pues tenga un impacto cero, sobre todo si las políticas, o sea, una política pública sin presupuesto, la verdad es que es letra muerta, no va a suceder. Entonces, no se hace posteriormente, lo que nosotros tratamos de hacer es una estimación, pero la verdad es que lo hacemos con información disponible. Las personas que hacen estas iniciativas deberían de tener acceso a toda la información y a tener el análisis más preciso de decir, oye, me va a costar tanto la investigación, tanto la exploración, tanto la comercialización, ¿no? Entonces, y no hablar de una iniciativa pues cortoplacista, porque al contrario, tal vez sí sería una buena inversión a mediano y largo plazo, pero tiene que hacerse de una manera ordenada, entendiendo cuánto cuesta y entendiendo que es una parte de un sistema fiscal completo, no está separado del presupuesto que se va a otras cuestiones muy importantes, como lo hemos mencionado aquí, que son los derechos, ¿no? Salud, educación, seguridad incluso. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la ley que obliga a hacer una evaluación del impacto presupuestal?
Es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Federal De Presupuesto de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. y Hacendaria. Oye, Hacendaria, lo quiero anotar. No debiera ser de que si no hay este requisito, no entra. O sea, no pueden crear el organismo hasta que no haya cumplido el Poder Ejecutivo lo que corresponde a la ley federal. O sea, debería de ser así, ¿no? O sea, tú puedes inventar lo que quieras, hijo, pero aquí tienes que presentar el impacto presupuestal y de dónde vas a sacar el dinero. Para todo, para todo. O sea, no es posible que sigan construyendo castillos y no sepamos de dónde van a salir para comprar los ladrillos. Yo me iría antes, Eduardo, como Cámara de Diputados, yo le diría al Ejecutivo, yo no discuto una iniciativa si no tiene un impacto presupuestario. Ándale. Porque ¿sobre qué voy a discutir? O sea, desde ahí es que ellos deberían de solicitar ese impacto. Y hay un centro en diputados que de repente hace algunos análisis, pero no, o sea, debe de venir de donde surge la idea, de donde viene la información, de donde tienen, ¿no? El conocimiento de raíz, no de terceros. Pero estoy absolutamente seguro que más del 60% de los diputados, como yo, desconoce la exigencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estoy absolutamente seguro que muchos dicen, ¿qué es eso? Sí, no. Pues qué lástima. No, bueno, pues es que eso puede generarse en un problema. ¿Sabes qué? Corremos el riesgo, y ojalá me equivoque, de que el litio se quede encerrado ahí. Sí, porque creo que tampoco se dimensiona, ¿no? Lo que se necesita para poder extraer y cómo, y bueno, es otra tecnología y las precisiones técnicas, la verdad yo no las tengo, pero sí es muy lamentable que eso nos quita. Si te metes a estudiar, yo me he metido a repasar el asunto y lecturas técnicas, o sea, nada tiene que ver con AMLO, nada tiene que ver con México, incluso es lectura técnica de litio, habla de que es un dineral y del desperdicio que ocasiona obtener 1 tonelada de litio genera 8 toneladas de desperdicio. Por eso dicen que hay que tener mucho cuidado, porque a veces si no haces el estudio con toda certeza, te metes en un problemón porque al rato gastas más por tirar las 8 toneladas de desperdicio que lo que vas a recibir por vender 1 tonelada de litio. Claro. Sí, no, muy complicado, y pues nosotros como ciudadanos hay que exigir a Cámara de Diputados que les exija, ¿no? El cumplimiento de ese artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y no podemos seguir discutiendo iniciativas y programas presupuestarios sin saber cuánto nos va a costar. Pero bueno, o sea, es hacer valer la ley, ¿no? Igual para la infraestructura o los contratos, pues tiene que haber estudios antes ambientales, técnicos y tal. Muchas veces tampoco se hacen, entonces sí, es importante ahí. Yo sabía que era muy importante hablar contigo, Alejandra. Doctora, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y nos veremos pronto nuevamente. Te agradezco mucho que nos arrojes luz sobre este asunto que trae muchas consecuencias. Ya empezamos a ver con un abogado que no se puede llamar nacionalización, en todo caso estatización sería que sí, que habrá que compensar los contratos que van a ser retirados de quienes obtuvieron los contratos en sexenios anteriores. Entonces, ¿qué crees? Que ya no. Entonces, a ver, vamos a empezarnos a meter en una bronca legal para ver cuánto te tengo que pagar por haberte retirado el contrato antes de ti. O sea, no, esto trae una colotototota. Y ahora el presupuesto. Que la reforma a la ley de la industria eléctrica también va a traer muchos problemas. También, sí, eso ya también tiene muchos problemas. Ya viste lo que publica hoy el Reforma, ¿no? De que no saben contar en la Suprema Corte de Justicia. No, hombre, no, a este país, de veras. Bueno, Ale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias.